Deciros antes de empezar, presentarnos un poquitín quiénes somos. Yo soy Ramón J. Fonte. Bueno, deciros más que nada para que me conozcáis un poco, soy psicólogo, llevo más de 30 y pico años en el mundo de la empresa, de lo que es el talento, el desarrollo, headhunting, cambios culturales de empresa, no transformaciones. Transformaciones es cuando tienes al de arriba contigo. Y en ese sentido, bueno, pues deciros que estoy aquí, luego ya hablaremos de por qué, pero que llevamos ya desde abril del 2020 que empezamos este sueño y, bueno, pues estamos a tope con ello, ¿no? También quiero presentaros a Mosén Costa, padre Costa, que viene de Barcelona, como yo también. Decirle, padre, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, de verdad. Muchas gracias porque va muy ocupado, luego veréis un poquitín su historial, pero que en ese sentido vamos a poder saborear lo que es algo que consideramos clave en el inicio de un proceso como este, de lo que será la psicología humanista, ¿no? Podríamos decir. Y en ese sentido nos va a hablar hoy de lo que es la antropología católica, que es la base fundamental para poder comprender a esa persona que tenemos ahí delante, ¿no? Muchas veces, porque fijaros que estamos aquí los que tocamos mentes, mentes y algunos también cerebros, ¿ok? Pero que en ese sentido vamos a ser muy importantes en un mundo muy tecnológico y un mundo que si pierde su humanidad lo pierde todo. Entonces, Mosén Costa luego nos hará su presentación y también quiero presentaros a alguien muy importante para mí y para ICAT, que es Leonor de Escoriaza. Leo, gran persona, yo de verdad que ha sido el gran milagro podernos ver tú y yo y empezar todo este proyecto. Deciros que todo esto empezó en abril del 2020, en pleno COVID, pero que en ese sentido, bueno, pues Leo se presentará y nos comentará un poquitín quién es, ¿vale? Entonces, sin más, si os parece, Leo. Pues muchas gracias, Ramón. La verdad que sin Ramón esto no estaríamos aquí ninguno, porque eres un crack bueno, es que el equipo es todo, ¿verdad? Y eso yo creo que lo vamos a ver en esta aventura mucho. Yo soy psicóloga clínica, bueno, aquí se dice general sanitaria, perdón. Eh, Como podéis escuchar a lo mejor en algunas palabras de vez en cuando que me invento, soy medio española, medio francesa, he vivido muchos años en Inglaterra y trabajo aquí en Madrid desde hace como 3 años, como con adultos en consulta privada. Y me especializo bastante en trauma y apego. Los psicólogos entenderán, para los otros a lo mejor son palabras un poco técnicas. Y también, bueno, últimamente he tenido la suerte de participar en un libro que se llama Healing the Fractured Mind sobre el apego traumático. eh, que, pues, entonces, como lo has dicho, llevamos 4 años en esta aventura y os vamos a presentar un poquito cómo ha nacido este proyecto, porque al final, ya veis aquí, no conocéis esta asociación y yo creo que lo mejor es que os sepáis un poquito la historia de cómo empezó esto, ¿no? Correcto. Bueno, pues fijaros, es muy curioso. A ver, como te decía, yo llevo pues 30 y pico años en todo el mundillo de lo que es el talento. Y, a ver, y a mí, bueno, pues sinceramente no era, sí, católico, pero a mí, sinceramente, no era algo importante, por no decir nada, en mi vida, lo que era Jesús, sinceramente. Pero bueno, el tema es que mi mujer hizo Emaús y cuando volvió me dijo, has de hacer Emaús. Yo le dije que ni hablar, que qué me vas a contar a mí, que he estado con la General Motors y los mejores directivos del mundo, etcétera, etcétera, ¿qué me van a contar a mí? Y al final hice Emaús y salí de rodillas. Yo, o sea, hace 6 años que llevo una llama aquí en medio y que, bueno, pues que estoy feliz, pleno, llevo ya 4 libros, tres, perdón, es que el 4 aún no ha salido, y estoy encantado de haber encontrado la humanidad real, de verdad. Total, que salí del retiro con las cosas muy claras, y este fin de semana tengo muchos follones. Pero uno es este. Y en ese sentido salí con la idea, yo soy psicólogo, como os decía antes. ¿Se ha parado eso quizás?
ese aparato, bueno, ya sabéis que el de abajo a veces está ahí trabajando el tema. Bueno, deciros que salí de Maús y tuve muy claro lo que tenía que hacer, y una de las cosas que quería hacer es, bueno, sabéis que el mundo del coaching, pues es lo que es, está hecho polvo, etcétera, etcétera. Hay un mogollón de sectas metidas, yo ya lo sabía porque estaba metido no metido en sectas, pero sí que las he estado viendo. Pero que bueno, el tema es que tenía claro que tenía que hacer algo y quería montar una asociación para, bueno, pues para colocar en esa asociación profesionales y que la gente pudiese optar por profesionales del coaching, pero con valores católicos, es decir, con esa humanidad, podríamos decir, ¿no? Total, que un día hablando con uno de Maús, Nacho, nuestro querido Nacho, le dije, oye, mira que yo tengo esta necesidad de hacer esta asociación y tal, y de psicólogos, y me dije, ah, pues mira, yo estuve en Medjugorje y me encontré una psicóloga inglesa que estaba en Londres y me dijo, y bueno, empecé a hablar con ella y yo, Nacho, que es abogado, me dijo, yo que soy abogado, después de hablar con ella, pues sé que, digo, oye, pues pásame el contacto, pásame el contacto. Total, que llamé a Leo y le dije, mira, Leo, yo necesito hacer esto. Y entonces vino lo que pasó luego. Y entonces yo vivía en Londres y habíamos empezado una pequeña red de justamente de Catholics in Mental Health, se dice en inglés, de católicos en el ámbito de la salud mental. Y habíamos, y bueno, no arrancaba, había siempre reuniones de, no sé, 8 personas intentando tomar decisiones, eso era complicadísimo. Y había, no había arrancado y nos pusimos unos pocos a rezar diciendo, mira, lo que sea lo que el de arriba quiera. Y a los, no sé si eran los 2 o 3 años, de repente me llama Ramón, y yo estaba en pleno COVID, teniendo que acostumbrarme a trabajar todo el día con el ordenador, y me acuerdo de esa llamada y que empezamos a decir, pues entonces a lo mejor deberíamos hacer una asociación los dos, y como pues yo trabajo en francés, en inglés, en español, tengo contactos que veo que necesitan lo mismo en esos 3 países, pues a lo mejor empezamos a nivel internacional, ya que vemos que es una necesidad que no es solo local, es una necesidad más amplia. Y así empezamos y bueno, hemos hecho buen equipo de complementándonos mucho Correcto. Bueno, ya os vamos a ir contando un poquitito más. Luego empezamos con el directorio, la website, muy poco a poco y viendo las etapas que os vamos a contar. Y lo que también es importante es que de verdad hemos sentido que este proyecto es del de arriba, porque cada vez que nosotros nos desesperábamos, que no podíamos más, que estábamos cansados, enfermos o algo, y que decíamos, mira, Señor, no sé yo, ese proyecto, ¿de verdad es lo que quieres? Siempre salían apoyo, gente que aparecía de la nada para hacer exactamente lo que necesitábamos hacer como próxima etapa, y nos hemos sentido muy acompañados, cosa que nos ha, bueno, indicado por lo menos ese camino, y aquí estamos hoy eh, para presentaros esto. Entonces vamos a poner vídeo. Sí, si os parece, lo más rápido para conocer de qué va todo esto es un vídeo que hemos preparado para que sepáis exactamente de qué va ICAT. ¿Okay? En la vida es importante elegir bien el camino, porque las decisiones que tomemos pueden ser claves para una vida plena. Sobre todo, cuando necesitas un coach, un psicólogo o un psicoterapeuta de confianza, al ser personas que te pueden ayudar a que saques lo mejor de ti. Pero para ello, necesitas estar bien asesorado. Te presentamos una plataforma donde encontrarás profesionales de la psicología y el coaching con una característica común. Y es que todos tienen valores y principios católicos. Te presentamos ICAT, una plataforma que tiene como misión poder proporcionarte profesionales cualificados de estas especialidades. Pero, profesionales, sobre todo, que te generen confianza por compartir esos principios y valores católicos. Ofrecemos una base de datos de especialistas que han pasado por un proceso de admisión riguroso donde se analiza tanto su experiencia y eficacia técnica, como su base espiritual. Además, todos estos profesionales se comprometen, firmando al unirse a nuestra comunidad, a seguir los principios católicos de nuestra asociación.
Este servicio está destinado a cualquier persona, paciente o cliente que necesite ayuda psicológica o desarrollo personal. Pero ICAT también promueve el desarrollo en comunidad de nuestros profesionales miembros. Para ello, ofrecemos diferentes actividades como grupos de supervisión, eventos y encuentros, formación y networking. Todo ello para cuidar y dotar de la máxima preparación a nuestros expertos. Porque creemos en el valor y confianza que puede dar nuestro fundamento católico en el ámbito de la salud y el desarrollo, y queremos ponerlo a tu servicio. Entra en nuestra web para conocer a nuestros profesionales de forma gratuita o para integrarte en nuestra comunidad de profesionales. Bueno, acabáis de tener una primera idea un poco de a lo que nos dedicamos, pero la pregunta es, ¿quiénes somos? Entonces, ahora mismo somos una asociación sin ánimo de lucro, de inspiración católica, sin ánimo de lucro, que sigue los principios de la Iglesia Católica. Como podéis ver en nuestra página web, intentamos ser bastante transparentes y que se pueda ver lo que queremos, lo que hacemos, nuestros valores, todo lo posible en la página. Y nuestro primer principio, como ejemplo para que podáis ver un poco a lo que nos dedicamos, es que aceptamos cada persona sin juzgar y no solo recibimos clientes católicos, simplemente nosotros queremos que haya una red de profesionales con estos valores disponibles para quien quiera. Pueden ser gente muy más variada de lo que nos esperaríamos. El segundo principio, que también me parece muy clave y que nos ha motivado en este trabajo estos años, es que queremos, y creo que todos os podéis relacionar con eso, tomar en cuenta la persona con quien trabajamos, que quiere desarrollarse a nivel en el coaching, en terapia, en psiquiatría, etcétera, pero tomando en cuenta su entorno, sin dejarnos atrapar por ese egoísmo, ese, no sé cómo decir, egocentrismo que puede animar la sociedad actual a veces. Entonces, esos principios, pues para que podáis verlos, hay más. Y entonces, aquí podéis ver que somos un punto de encuentro entre el público y profesionales acreditados, fundamentados en la antropología católica, que ese término se explicará mucho más en detalle en la charla. Y somos también una asociación que une, apoya y forma, un lugar de recursos para los profesionales de la salud mental y del coaching. Y esa parte nos parece muy importante porque nos parece que para que los profesionales estén bien, tienen que ser, o sea, cuidar al cuidador. Habréis escuchado esa frase, cuidar al cuidador y crear comunidad nos parece muy importante. Nuestra idea es unir iniciativas, unir información, recursos. No es volverlo a hacer todo de cero porque lo hacemos mejor, porque no es el caso. Queremos unir lo que ya existe que es bueno y añadir lo que falte, si podemos, y con los recursos que tengamos. Esta asociación nace de una necesidad que hemos visto, pues, contestando a familias, a padres, a religiosos, hablando con personas, viendo que existe esa necesidad de profesionales que entiendan, respeten sus valores, sus creencias, que les puedan acompañar tomando en cuenta ese aspecto, siendo profesionales sólidos, porque también hemos visto situaciones delicadas con personas con una formación por ejemplo, muy pequeñita y que veían una parroquia entera porque era la persona que estaba ahí y que podían atender algunos casos, pero otros casos no deberían haber atendido. Entonces, en esos casos hemos pensado, es que necesitamos poder derivar. O cuando uno recibe llamadas y tiene una lista de espera, necesita poder derivar a personas de confianza también con valores. Y no sé si os pasa, yo creo que en España, a lo mejor menos que en otros sitios del mundo, pero todavía uno se puede sentir un poco solo y no saber dónde derivar. Y esta red pues nace de la escasez
de profesionales con esas características en algunas zonas. Como lo hemos mencionado antes, somos una asociación internacional, porque hemos visto que ese problema no solo se limita a España, a Inglaterra y a Francia. Hemos visto que y tenemos aplicaciones últimamente que vienen de muy lejos, de América del Sur, muchas. Tenemos aquí unos cuantos online. Australia, África y muchos lugares también en Europa. Os vamos en esa idea, sí, es el aspecto internacional. Hemos visto que a nivel mundial, en Estados Unidos, en América del Norte, hay bastantes asociaciones, pero que en el resto del mundo hay bastante desierto. Hemos encontrado pequeñas asociaciones que sí que hacen cosas maravillosas y todo bastante aislado y relativamente pequeño. Y hemos pensado que sería bueno unir lo que ya existe y crecer. Y una colega con quien trabajé en Inglaterra decía, tenemos que hacer una conferencia internacional en Roma. Así que un día de estos nos encontraremos ahí, esperamos. Entonces, en esa idea de transparencia, de simplicidad, os vamos a explicar un poco la estructura, que tendréis preguntas. ¿Y esta asociación, cómo la habéis estructurado? Entonces, aquí hemos puesto al de arriba del todo, porque es que sin él no vamos a ningún lado. Luego estamos los servidores aquí intentando avanzar este proyecto, presidente y vicepresidente. Y tenemos algunos lo llaman board o advisor team, unos consejeros, que por ahora hay muchos que son ingleses, porque hemos empezado bastante ahí también. Y esperamos que tendremos más aquí en España. Y el equipo operativo por ahora también somos nosotros. La idea es que eso pueda enriquecerse de más personas. Y luego también, pues por cada país, la idea es que cada país tenga su propio equipo que gestione los eventos, la comunidad y lo que pasa en ese país. En la estructura, somos una asociación independiente de la Iglesia, pero ahí para servirla, vamos, y los laicos, etc. Y bueno, y simplemente mencionar que si alguno de vosotros se siente llamado a apoyarnos de alguna forma u otra, pues que vengáis a vernos. Entonces, os vamos a presentar también, perdón, os vamos a presentar cómo es el proceso de admisión de esta red, porque es obviamente una de las primeras preguntas que nos hace, ¿vale? Pero ¿cómo funciona? ¿Qué estructura? ¿Y cómo es ese proceso de admisión? Porque, ¿por qué nos vamos a fiar de este directorio? Entonces, primero, para explicarlo, vamos a explicar que hemos pensado en varios tipos de membresía, el socio completo y el socio miembro. Entonces, en el socio miembro entran pues profesionales que no tienen los criterios, por ejemplo, para ser socio completo o que están en un ámbito profesional paralelo, que tienen muchos intereses en común, pero no entran en el tipo de personas que entran en el directorio, pero pues en acompañamiento, muchos estudiantes también pueden estar en ese tipo de membresía y personas que tienen ese interés y que no cumplen, digamos, con los criterios o los que no quieren porque no tiene sentido. Y luego los socios completos serían, pues, los psicólogos, coaches, terapeutas. Dependiendo de cada país, hay, pues, una estructura y aceptamos, pues, estamos haciendo investigación en cada país donde aceptamos una persona de cuáles son los criterios, cuáles son los títulos reconocidos y con un grado de formación pues que da confianza, ¿no? Y entonces, el socio completo, vamos a explicar ahora cómo es el proceso, pero tiene acceso pues a la comunidad, al network. Tenemos pensado crear unos grupos de intervisión, de supervisión eventualmente, de dar una lista de supervisores posibles acreditados. Tienen la posibilidad de tener la visibilidad en el directorio, pero no es obligatorio, porque nos dimos cuenta que no siempre estamos en un momento que nos conviene aparecer en un directorio, pero que a lo mejor sí queremos ser parte de esa red
y poder tener acceso a la lista de los otros socios para poder pues derivar, trabajar con ellos, llamarles, cooperar de alguna manera u otra. Y luego, poco a poco, vamos a tener cada vez más encuentros y eventos, si Dios quiere, y vamos a empezar con una charla mensual, el segundo jueves del mes, a esta hora, a las 7, que en febrero será dada por Martiño Rodríguez González, sobre parejas. Sí, pero te lo he enviado para mirarlo. No Ya lo tengo el veréis, móvil. ya Ahora lo vamos a buscarlo. Ya lo Perdón. veréis. Mi memoria no sirve para eso. Entonces, bueno, entonces si puedes pasar. Entonces, el proceso de admisión. Primero recibimos un cuestionario, o sea, ¿cómo se dice? Formulario. Un formulario. En el formulario pedimos pues, toda la información profesional de la persona, pues sus títulos, el CV, todas las cosas que acreditan que es un profesional acreditado. Por ejemplo, si es parte de un cuerpo profesional reconocido, pues a lo mejor no vamos a tener que investigar tanto porque sabemos que ese cuerpo ya ha investigado una serie de criterios. Si no hay, si no lo hay, pues tenemos que investigar un poco más. Y luego el aspecto más difícil es el aspecto y cómo seleccionamos eso de católico, ¿no? ¿Y quiénes somos nosotros para decir quién es católico, quién no es católico, quién entra, quién no entra con esos criterios? Entonces, hemos estado pensando mucho, preguntando mucho a sacerdotes que también son psicólogos o coaches. Hemos estado, pues eso, desarrollando eso y poco a poco nos hemos dado cuenta, pensado, bueno, vamos a ser prácticos. Una persona practicante con esos valores, pues pueden tener dos personas que le recomiendan sobre pues, su vida y su práctica espiritual. Entonces pedimos, es una manera de hacer muy inglesa y muy práctica, que es si tenemos dos recomendaciones a priori, es que es verdad. Y pedimos a las personas que lean y que firmen que están de acuerdo con los principios de nuestra asociación y también con la doctrina social de la Iglesia y el catequismo. Valores. Sí, porque nosotros, ¿quién somos para definir qué es lo correcto y lo que no es correcto? Pero pues seguimos lo que dice la Iglesia. Y si alguien pues tiene un dilema terrible con uno de los puntos, pues tenemos directores espirituales, sacerdotes que también son profesionales de la salud mental, que pueden, en ese caso, gestionarlo, porque nosotros no queremos pretender aquí decidir esas cosas. O sea, hay cierto punto que pensamos que un sacerdote pues, puede discernirlo mejor. Y luego lo que hacemos es una entrevista. Algunos de los que están aquí creo que han podido ya pasar por esas etapas. Entonces, en la entrevista hemos creado ya una lista de preguntas para guiarnos para el día que tengamos que ser un poco más a hacer las entrevistas. Y la idea es pues, ver un poco el aspecto profesional. Hacemos preguntas para verificar un poco el aspecto en serio, o sea, la profesionalidad de la persona. Y luego también un poco ese aspecto, esa vida espiritual, sin ser intrusivo o ser nosotros jueces de nada, pero bueno, hay señales claras. Cuando alguien nos dice, bueno, es que ese día no puedo porque tengo mi grupo de oración y el otro, pues tenemos pistas que esta persona pues tiene una vida espiritual que le habita y que puede ser importante para ella. También en el proceso de admisión es importante saber que tenemos un documento de salvaguardia, de safeguarding en inglés, que hemos trabajado mucho en ello, para asegurarnos también que las personas que firmen también tienen que firmar eso y que están de acuerdo con esa manera de cuidar a las personas para la protección de todos, vamos. Siguiendo en ese aspecto de transparencia y de presentación, os presentamos un poco cómo funcionamos a nivel financiación. Para poder funcionar, obviamente, necesitamos un mínimo de medios y
bueno, los psicólogos no se nos da muy bien, pero gracias a Dios, Ramón está un poco más en el mundo de la empresa y entiende mejor. Y entonces lo que hemos instaurado es la posibilidad de hacer donaciones. Entonces, pues eso, una cuota anual que hemos, de máximo 60 euros al año. Y en el futuro también nos gustaría financiarnos montando cosas que nos parecen útiles y necesarias, con formaciones, eventos y eventualmente posibles subvenciones que obtengamos. Con este proyecto esperamos poder ayudar también a la Iglesia frente a la crisis de abusos que tiene, a la sociedad frente a la crisis de la familia y a la sociedad cambiante en general en la que vivimos, y apoyar a las personas que lo necesitan y que lo deseen. Muchas gracias. Pues sin más, os voy a presentar a... Bueno, pues Mosén Costa es doctor en teología moral, es ingeniero en telecomunicaciones, director de teología de Barcelona. Ha escrito varios libros, impartido cursos y asignaturas en diferentes universidades y actualmente es el párroco de la parroquia de Santa María del Remey en Barcelona y delegado diocesano de la Pastoral Social y Caritativa del Arzobispado de Barcelona. Con lo cual, padre, yo creo que tiene mucho que contarnos. Entonces, si os parece, le voy a pasar ya la palabra y vamos a empezar con la presentación. Entonces, era un título de la antropología teológica que puede aportar al trabajo del terapeuta del coach. Al final pensamos que era mejor un planteamiento de la mirada cristiana a la persona humana ante la psicología y el coaching, ¿no? Como una manera de ¿qué puede decir desde la visión de la revelación y de la fe a todo vuestro trabajo profesional. ¿De qué puede aportar, de hecho, y de hecho aporta la fe cristiana al trabajo de la psiquiatría, la psicología, el coaching, ¿no? Y puede la fe sustituir el ámbito propio de estas ciencias mencionadas. Lo que pretendo es como dar una respuesta a todo esto. Entonces, Juan Pablo II utilizaba mucho la imagen de la psicología, de la antropología adecuada. El Papa Benedicto XVI, en una de sus encíclicas, Caritas in Veritate, dice que el gran problema moderno de la actualidad es un problema antropológico. O sea, cómo presentamos el ser humano, pues nos llevará a un mundo distinto de otro, ¿no? Y por tanto, la concepción del hombre no es neutra. Por lo tanto, si la mirada o la concepción que tengamos del ser humano es una, pues viviremos de una determinada manera. Si es otra, viviremos de otra determinada manera. Y eso puede tener consecuencias. Y entonces, ¿quién y cómo es el ser humano? A mí me gusta mucho poner una analogía que los que me conocen la explico mucho, que es la analogía de la lavadora. Ahora, hacer un ejercicio de imaginación que somos lavadoras nosotros, inteligentes, pero de las de antes, que había un botón que ponía del 1 al 10, ¿de acuerdo? No las de ahora que hay dibujitos y que te pone lo que es y hay un visor que te dice lo que haces, sino las del antes del 1 al 10. ¿Cómo sabe la lavadora cómo tiene que lavar la lana? ¿De acuerdo? Entonces, pues hay muchas maneras. Entonces aquí pongo cuál es el acceso que tiene la lavadora a la verdad de su funcionamiento. Por tanto, cómo la lavadora puede conocerse a sí mismo, cómo el ser humano puede conocerse a sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces, la línea 1 es el libro de instrucciones, ¿no? Lo que pasa es que el español medio no lee un libro de instrucciones ni por casualidad. Es espectacular. Un alemán no pone en marcha ni un aparato, aquí que han desmontado todo esto, nadie ha mirado ningún libro de instrucciones, un alemán no monta ni un cable hasta que no me haga otro libro de instrucciones, no sea que explote y después no me haga la garantía, ¿no? Aquí nadie lee un libro de instrucciones ni por casualidad, ¿no? Pero ese sería nuestro libro de instrucciones. Pero pongo el ejemplo de la lavadora porque debajo del monitor que tiene el libro de instrucciones hay una imagen del pecado original. Entonces esa lavadora, la primera lavada, si uno compra una lavadora, suele haber el libro de instrucciones en el tambor de la lavadora. Entonces la primera lavada no quitaron el libro de instrucciones. ¿Y qué pasó? Que se estropeó el libro de instrucciones y se estropeó la lavadora. Eso es el pecado original. ¿De acuerdo? Entonces, sí que rescatamos algo del libro de instrucciones, ¿no? Tenemos el índice general, ¿no?
y algunas cosas más que nos pueden servir, pero no tenemos todo el libro de instrucciones porque quedó estropeado, ¿de acuerdo? Dios lo dejó inscrito en nuestro ser, pero no tenemos capacidad de conocerlo porque se quedó estropeado. No tenemos acceso pleno al libro de instrucciones, ¿vale? Entonces, la segunda manera es por prueba y error. Y entonces, si pongo la lana, aquí domináis más que yo, aunque yo también lavo la ropa, yo vivo solo y me lavo la ropa y me hago la comida, lo hago todo, ¿no? Y entonces, digo, pues el 2 es por prueba y error. Y entonces, el primer día que pones la lavadora con agua caliente y pones la lana, entonces la encoges y la regalas a la hermanita pequeña, ¿no? Pues porque ya no sirve para nada, ¿no? Y dices, bueno, ya se ve que no tiene que ser con agua caliente, ¿no? Entonces, por prueba y error personal o comunitario, podemos reescribir grandes partes de este libro de instrucciones. Y de hecho, toda la investigación en cualquier ámbito de la ciencia lo que está haciendo es reescribir el libro de instrucciones que todavía no conocemos, ¿no? Y por lo tanto vamos en ese proceso de prueba y error, de estudio, pues que vamos rehaciendo esto. 3 es, ahí vemos un empollón, ¿no? Pues estudiando. Es el mundo de la ciencia. En la ciencia descubrimos aspectos de nuestro ser, de todos los aspectos biológicos, psicológicos, económicos, políticos, culturales, familiares, afectivos, todo ese mundo, pues podemos estudiar y ver que hay gente que ha sabido descubrir esa parte del libro de instrucciones, ¿no? Y entonces pues podemos tener acceso fácil a todo ese conocimiento. Otro 4 es lo que sería todo ese diálogo intercultural, interreligioso, donde lo que Aristóteles llamaba el diálogo veritativo, que eso en el mundo científico es clave, ¿no? Es que aporta cada uno y pues eso se hacen congresos, porque allí nos enriquecemos todo de los avances de cada uno, ¿no? Pues también en la comprensión del ser humano, todo el debate filosófico, todo el debate religioso, ahí nos abre la luz para comprender qué es lo más racional y lo que por lo tanto responde mejor a la verdad del ser humano. Eso se llama el diálogo veritativo, donde uno pues va teniendo intuiciones que comprobará o no, otros me las pueden ayudar a dar soporte, otros me pueden mostrar que estoy equivocado. El quinto pongo, hombre, si ya no sé cómo lavar y he estropeado muchas ropas y tengo una que me acaban de regalar que es muy cara, digo, yo le pregunto a mi madre, que seguro que sabe lavar la ropa y no se equivoca. Entonces, ¿a quién consultamos? Digo, a los sabios y a los santos, a la gente que lava bien, porque han implementado ya el libro de instrucciones, que son los grandes referentes, la gente que sabe, y por eso necesitamos gente muy cualificada en todas las ciencias con criterio cristiano para ser referentes de otros muchos, ¿no? Y eso es otro camino. Pero hay veces que dices, bueno, todo el mundo tenemos libros de instrucciones, pero claro, hay lavadoras de 5 kilos, de 8 kilos, industriales, que van con ultrasonidos, que van con... Y por lo tanto, no todas son la misma lavadora. Sí que hay un libro de instrucciones general de que es una lavadora, ¿no? Pero de cada una, y yo cómo sé si me tengo que hacer cura o no en mi caso, ¿no? Pues fue un debate interno que tuve 9 años de mi vida. ¿Me hago cura? ¿No me hago cura? ¿Me gusta? ¿No me gusta? Pues no me apetecía nada. Estaba enamorado de una chica y me caso, pero yo me quiero casar, pero mi corazón me decía que no. ¿Y cómo sé todo eso? Digo, pues entonces el camino 6 es pues mirar a Cristo. De nosotros estamos hechos, que es la tesis de esta sesión, estamos hechos a imagen de Dios en Cristo. Por tanto, Cristo es el modelo, nosotros somos su imagen. Si quiero saber cómo tengo que ser, qué pensar, qué sentir, qué actuar y qué reaccionar, tengo que mirar a Cristo. Porque si soy su imagen, Él me mostrará quién soy realmente, ¿no? De hecho, y por lo tanto, la vida de Cristo no es neutra para nosotros, es nuestro verdadero libro de instrucciones. Para los que no creen en Dios sería los 10 mandamientos, la ley natural. Para los que creen en la Biblia, pues sería la Biblia. Pero nosotros, nuestro verdadero libro de instrucciones es Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos ha revelado que nos ha hecho a imagen suya en Cristo. Y esa es la verdad del ser humano. Así es como Dios nos pensó, ¿de acuerdo? Y esa es la verdad de la que partiré en esta tesis. Pero claro, eso nos ha creado a todos así, pero ¿por qué yo me he hecho cura y otro no? Y entonces, claro, para saber mi libro de instrucciones de mi lavadora, pues lo que tenía que hacer es ponerme en contacto con Dios y, Señor, ¿qué quieres de mí? Y ese acceso es la vida de oración, ¿de acuerdo? Que es el 7. Hablar con el Creador,
¿no? Que estamos hechos, Colosenses 1, del 15 al 20, todo lo hizo por Él y para Él, en Él sea la plenitud, ¿no? Pues ya que tú es quien me has hecho, por lo tanto, ¿qué quieres de mí? Entonces, eso no lo dice el libro de instrucciones general, dice el libro de instrucciones concreto de esta lavadora, que es la mía, ¿no? Y entonces, eso solo se puede hacer en ese diálogo íntimo con el ser humano, ¿no? En ese encuentro de la sed de Dios, dice el catecismo, de entablar un diálogo de amor con nosotros, con la sed del hombre que quiere entablar un diálogo de amor con Dios, ¿no? En ese encuentro yo puedo ir descubriendo la verdad de mi vida a la luz de Dios. ¿De acuerdo? Y lo que pasa es, ¿y cómo sé yo que quien me habla es Dios y no es una interferencia? ¿No? Porque hay muchas interferencias hoy en día. Hay mucha gente que tiene unas rayadas mentales espectaculares y vosotros lo sabéis. Y yo me viene gente que se me apareció no sé quién y que Dios me ha dicho y que el otro y la otra me ha dicho y a ver si es verdad o son interferencias. Y claro, eso tampoco uno sabe si son interferencias o no. Uno puede pensar que Dios me ha dicho esto. Esto es muy divertido, ¿no? Digo, medio en broma, yo llevo Emaús de fetal, o llevo todas estas cosas en mi parroquia, ¿no? A veces pasa con gente de esta que se vuelven súper apasionados, como decía Ramón, dice, esto es de Dios, se cree que es de Dios. Pues no lo sabemos, ¿no? Veremos qué pasa, ¿no? Y a veces hay chavales que me dicen, se han enamorado, no, yo le he rezado y he visto que es esta. Y al cabo de un mes le veo con otra y digo, ¿qué pasa? No, es que lo he rezado y he visto que es otra. Digo, entonces, dice, y aquí, ¿cómo sabes tú que lo que rezas es verdad? Porque si te va cambiando de opinión, ese Dios está un poco rayado, ¿no? Y entonces dijo, pues Dios ha puesto el 8, una iglesia que con su doctrina y su enseñanza, de alguna manera, manifiesta que si lo que oigo está en coherencia con lo que enseña la iglesia y lo que dice la revelación, resulta que estoy en buena sintonía. Pero si lo que oigo no está en sintonía, pues quizá no es de Dios, ¿de acuerdo? Camino de acceso a la verdad humana, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué dice nuestro libro de instrucciones? Y esta es la parte más importante. Y entonces hay dos grandes ideas de nuestro libro, la ropa y para qué sirve el ser humano. Y entonces, la experiencia es otro camino de acceso, ¿no? La ejemplaridad otro, ¿no? Acudir a Cristo, que es nuestro modelo, ¿no? Acudir a Dios creador y el papel de la Iglesia, ¿de acuerdo? Esto sería como el acceso a quiénes somos y cómo debemos vivir. Pero, ¿qué nos dice el libro de instrucciones? Entonces, suelo decir en clase, pregunto, ¿qué somos más, individuales o sociales? Que levante la mano quien dice que somos más individuales que sociales. ¿Alguien se atreve a levantar la mano? Que piense que somos más individuales que sociales. Uno. ¿Y quién piensa que somos más sociales que individuales? ¿Vale? Hay muchos que no piensan o que me conocen, ¿no? Y entonces, digo, ahora, segunda pregunta. Los que decís que son más sociales, ¿alguien se atreve a decir qué tanto por ciento somos de individuales y qué tanto por ciento somos de sociales? ¿60-40, 80-20, 90-10? 80-20 dicen por aquí, ¿no? 40-60, tú dices, 60 social y 40, ¿vale? Como podéis ver, si organizáis el mundo así, es vuestra comprensión del ser humano, tendréis respuestas diferentes para la gente que os venga y no dirá lo mismo de si soy generoso o no, me tengo que implicar más o involucrar más en las cosas una persona que otra. ¿Me he explicado? Según la visión que tengáis del ser humano. Por eso la visión del ser humano no es neutra. Dice, ¿qué enseña la Iglesia? Pues ninguno ha acertado. Simplemente nadie ha acertado. Entonces, ¿qué dice la Iglesia? ¿No? Pues que nosotros somos 100% individual y 100% social. ¿No? Eso suelo explicarle, digo, la responsabilidad de llevar un hogar adelante, ¿de quién es más? ¿Del marido o la mujer? Salen todas iguales, musén, ¿no? Catalanos dicen musén, padre, ¿no? Y digo, ¿en qué tanto por ciento? 50 y 50. Y eso me recuerda a una aplicación del Ministerio de Igualdad
que ha vendido a los jóvenes, porque yo he lavado, he puesto la mesa, tú has hecho esto, entonces va todo el día comparando, te acaba por la noche siempre con reprensiones y con tirarte en cara que no, yo he hecho más que tú y no hay derecho. Entonces son hogares todo el día de broncas, donde no hay paz en ese hogar. Siempre calculando qué hago yo, qué haces tú, porque lo viven todo al 50 y 50, pero se han cargado el hogar. El hogar funciona cuando es 100% y 100%. Y cuando tú habitualmente cocinas, después del COVID, la mayoría de los hombres se han vuelto cocinillas, ¿no? Y además, si están gobilados y no tienen nada que hacer, todavía más, ¿no? Y entonces, dices, pues si un día pues me he ido, ¿no?, pues a pasear y llego tarde y ha hecho la comida pues el otro, no estoy supliendo tu 50%, estoy viviendo mi 100%. Y hasta que no entendamos esto, no entenderemos un hogar. Y hasta que no entendamos que el ser humano es 100% individual, libre, somos 100% libres. Porque el que decía 80 y 20, dice, cuando me doy a los demás, me niego a mí mismo. Entonces no me realizo. Y cuando me busco a mí mismo, tengo que olvidarme de los demás. Pues vamos mal arreglados. Porque son esos papás y mamás o amigos que sirven mucho, ¿no? Y dices, yo muchas veces he preguntado, ¿cuál es la palabra que mejor define el amor? Y él, ¿eh? No. El 90% de la gente me dice la misma, ¿eh? Sacrificio y entrega. Yo conozco muchos papás y muchas mamás súper entregados que van todo el día diciendo soy un pringao, siempre me toca a mí, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Nadie me ayuda. Y entonces resulta que si el amor es lo que nos hace felices y resulta que todo lo viven como una carga, pues no será eso, es la gratuidad. Por si alguien quiere la respuesta, es la gratuidad, quiero tu bien, ¿no? Pero, ¿no? Y entonces, digo, no, si cuando me doy es cuando me realizo, ¿no? Y de hecho, la libertad humana es solo libertad cuando es oblativa. Solo me realizo en el don sincero de mí mismo. La vida humana es como un río que si se estanca se pudre. Soy un don para ser dado. Son expresiones del Papa Francisco, muchas de ellas, ¿no? Juan Pablo II decía en Gaudium et Spes, que lo veremos ahora, no es una frase suya, pero salió en el Concilio Vaticano II, que el ser humano es la única criatura que Dios ha amado por sí misma, cuya realización pasa por el don sincero de sí mismo. Solo soy yo en plenitud cuando me doy del todo. Y por eso nuestra libertad es una libertad oblativa. Solo soy plenamente yo cuando me doy. ¿De acuerdo? Y esa es la expresión más importante de la doctrina social de la Iglesia. 100% individual y 100% social. Todo lo que hago que no tengo en cuenta a los demás, soy injusto con los demás. Es cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y os acordáis la respuesta, ¿acaso soy yo el custodio de mi hermano? Y la respuesta de Dios, pues sí que lo eres. Eres guardián y custodio de tu hermano. Por lo tanto, lo que le pasa a él también te importa a ti. Nadie nos es indiferente. Cosa que en el mundo actual el Papa Francisco lo decía con una dureza que hemos llevado a la globalización de la indiferencia. A nadie le importa a nadie y a la cultura del descarte, que a nadie nos importa, ¿no? Uno lee la Fratelli Tutti en su primer capítulo que escribe El Mundo y acabas llorando diciendo a que nadie le importa a nadie. Y hay una frase en su primer documento, el Evangelii Gaudium, que dice, ¿no? El estado del bienestar nos ha anestesiado el corazón, nos ha incapacitado para llorar y ha llevado a la globalización de la indiferencia. A nadie le importa a nadie. Es el mundo que hemos hecho, ¿eh? Por lo tanto, esta es la primera idea que ojalá la grabéis a fuego, que somos 100% individual y 100% social. Y la segunda es la dimensión amorosa del ser humano. A lo mejor lo que voy a presentar ahora, alguno ya lo ha visto alguna vez. Ahora imaginaos que esto es el ser humano, las 9 dimensiones, pongo 9 como podría haber 20, como podría haber 3, ¿no? Pero la dimensión, podríamos decir, familiar, la dimensión individual, la dimensión social, la dimensión relacional. Podríamos poner todas las dimensiones humanas, serían, pongo 9. Explicar el ser humano sería unir todas estas dimensiones, ¿entendido? A ver quién es capaz ahora desde aquí de unir estas 9 dimensiones con 4 líneas rectas sin levantar el lápiz. ¿De acuerdo?
alguien que hay solución, pero casi nadie sabe la solución. Alguien que no sepa la solución se pone a pensar, ¿no? Y entonces verá que no tiene solución. Esa es la tesis, que el ser humano nunca se entenderá desde sí mismo, que es intentar entender la dimensión desde un cuadro, no sé si se ve el cuadrito, sí, que es enmarcamos el ser humano desde el ser humano. Querer ver, eso es la filosofía, ver el ser humano desde el ser humano. Intenta dar respuesta, ya une muchas cosas aquí. Fijaos, une 9, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, sería el liberalismo, que dice que esa bola que falta, ¿no? El comunismo dice, no, esta es la dimensión religiosa que es, no existe. Estos otros son ateos, ¿no? Y es como le llama el opio del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, y las ideologías intentan dar respuesta, pero no son capaces de unir todo el ser humano. No dicen todo barbaridades, porque han unido muchas de estas dimensiones, pero al faltar alguna fundamental, acaban yendo contra el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano nunca se entenderá desde sí mismo. Si quiero vivir en plenitud lo humano, desde lo humano, nunca llegará a la plenitud de lo humano. Esa es la tesis que yo defiendo aquí y que os propongo. ¿Cuál es la solución? La solución es esta de aquí, que es poner dos dimensiones más. La primera, esa que está arriba, vale, pues la dimensión, una más que es la dimensión que es Dios, porque soy una criatura, no me he hecho a mí mismo, la lavadora la ha hecho un ingeniero y no se ha hecho a sí mismo, pues yo no me he hecho a sí mismo, no he decidido yo quién soy ni cómo debo vivir, sino hay alguien que me ha pensado y me ha hecho existir, ¿no? Esa es, por lo tanto, somos criaturas. Y Dios nos ha dado todas estas dimensiones, la corporal, la anímica, la espiritual, ¿no? Y para ser capaces de estas dos flechas que suben y bajan, para conocer y acoger el amor de Dios y responder al amor de Dios. ¿De acuerdo? Y nos hizo a su imagen. Dios es amor, dice San Juan, estos días lo leemos en la misa diaria, ¿no? Lo leíamos hoy, ¿no? Y por lo tanto, pues nosotros, toda activa, espiritual, biológica, es para posibilitar el vivir del amor, ¿de acuerdo? Y la otra dimensión es el otro, el prójimo. Estoy hecho para amar y ser amado. ¿Qué es lo que hace que la esposa sea esposa? Pues el esposo. ¿El esposo es la esposa? Digo, no. ¿Pero la esposa puede ser esposa sin el esposo? Pues no. Y al revés tampoco. ¿Y qué es lo que un padre hace que sea padre? Pues el hijo. ¿Y qué es lo que hace posible que yo sea padre? Pues mi hijo. ¿Sí o no? Y por lo tanto nos definimos siempre por la relación con los demás, ¿no? Y por lo tanto, esa doble estructura que lleva esa flecha horizontal, que estamos hechos para darnos a los demás y acoger a los demás. Dicho de otra manera, el ser humano Dios lo pensó para que su verdad fuera ser amado por sí mismo y su vocación fuera el amor. Y ahí es donde se juega nuestra plenitud y nuestra felicidad. Si tú preguntas qué es lo que nos hace felices, la gente siempre dice lo mismo al final, ¿no? Que aquellos a los que quiero me quieran. Porque a lo mejor quiero mucho a mis hijos, pero si no me llaman, no vienen a ver, no quieren festejar la Navidad conmigo, pues va a ser un drama, ¿no? Y a mí que me quiera la vecina del tercero me sirve para la autoestima, pero para nada más, ¿no? Y por lo tanto, pues, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que nos hace felices? Que aquel a quien quiero me quiera. Eso es lo que es un chollo. En los grupos de jóvenes que me tienen mucha confianza, no, me viene, padre, me gusta esta o me gusta este, pero no me hace ni caso. Es un drama vital, pero el día que ve que hay señales de humo que me corresponde, fiesta, me lo viene a explicar y todo esto emocionado. Dice, la vida se ha vuelto de color de rosa. La vida vale la pena vivirla. ¿Sí o no? Pues ¿por qué? Porque en el amor correspondido es donde se juega nuestra felicidad. Y cuando organizas un mundo, ¿qué significa cerrar nuestra relación con Dios? Es la soberbia, no le necesito. O la relación con el otro, el egoísmo, no te necesito o te instrumentalizo. El ser humano se deshumaniza. ¿Entendido? ¿No? Y por eso
entender nuestra dignidad, la de ser amado por ti mismo, y nuestra vocación al amor es el gran criterio vital para no rompernos mentalmente, vitalmente, afectivamente, ¿no? Por lo tanto, el gran criterio moral en clase, explico todo un año de moral, la moral fundamental y la moral social y el tratado de virtudes, pero al final del curso les digo, mira, el curso se resume súper fácil. Es bueno lo que es conforme al amor verdadero, punto. Ese es el gran criterio moral. ¿Tú estás queriendo a esta persona cuando haces esta inversión? No, pues entonces no es bueno, porque no te importa y por lo tanto no juegas limpio, ¿no? Es el gran criterio moral, ¿no? Pues esta sería la gran segunda afirmación de esta noche. ¿Sí? Entonces volvemos para atrás. Entonces, hemos visto el libro de instrucciones. Entonces, ahí el compendio de doctrinas sociales de la Iglesia describe un poco el ser humano. Es unidad de alma y cuerpo, es un cuerpo animado o un alma corporalizada. Por eso lo que hacemos al cuerpo lo hacemos al alma y lo que hacemos al alma se lo hacemos al cuerpo. Se lo hacemos a la persona. ¿De acuerdo? Eso es un tema muy importante, esa unidad psicosomática que vosotros sabéis, pero más, ¿no? Porque no es solo psicosomática, es también espiritual. La antropología paulina pone cuerpo, alma y espíritu. Pero bueno, es única y repetible, ¿no? Cada ser humano vale más que todo el mundo, el cosmos material. Y es un ser abierto a la trascendencia. Estoy hecho para ser amado por Dios y responder al amor de Dios, porque Él es la verdad de mi vida. Si el modelo es Cristo, Él es la verdad de mi vida. ¿De acuerdo? Y cuyas cualidades es la capacidad de conocerse, que es lo que nos hace distintos de los animales y del resto de la creación, que somos capaces de conocernos, de reflexión. No solo conocemos, sino que conocemos que conocemos. Por eso podemos descubrir al otro por sí mismo. Los animales también conocen, pero no descubren al otro por sí mismo, no saben qué necesitan, qué les interesa. En cambio, nosotros podemos contemplar, por darnos cuenta la verdad del otro. Y eso es el conocerse, el autoposeerse, que es capaz de señorear su cuerpo, su corazón, su carácter, ¿no? Es capaz de donarse, porque si no sería capaz de amar. No soy capaz de dar lo mejor de mí mismo y soy capaz de entrar en comunión con el otro, que ahí es donde se juega nuestra felicidad. Sabemos todo el problema del pecado, que paso de aquí, ¿no? Pues si no, no acabaremos, ¿no? Que el pecado estropeó el libro de instrucciones, pero no solo estropeó el libro de instrucciones, sino que también estropeó un poquito la lavadora, ¿no? Pues muchos papeles embotaron los tubos, ¿no? Y esto no funciona bien y no desagua bien, ¿no? Y eso, pues el ser humano estamos estropeadillos, ¿no? La inteligencia va por su lado y aparte ha quedado oscurecida, la voluntad ha quedado debilitada y las pasiones van a su aire que nos hacen sufrir un montonazo, ¿no? Y entonces estamos rotos por dentro, no estamos totalmente estropeadillos, algunos sí, ¿no? Pero se trata de reconstruirlos, que es todo el proceso de integrar cabeza, voluntad, pasiones y corazón. Eso es el corazón. El mundo de integrar todo ese mundo racional, volitivo, afectivo, emotivo, sensible y corporal, ¿no? Entonces todo esto hay que integrarlo para que uno sea capaz de amar y capaz de dejarse querer, ¿no? Ahí es donde se juega que esa persona pueda ser feliz, porque si no es capaz de amar, nunca será feliz. Y hoy en día tenemos una cantidad de gente, unas mochilas, eso sabéis mejor vosotros que yo, pero yo me paso el día oyendo problemas. Estoy de los problemas matrimoniales y de los problemas personales, ¿eh? Yo ya estoy saturado, ¿no? Yo me paso el día delegando, ¿no? Pero hay que reconocer que el patio está muy complicado, ¿no? Y rehacer mucha gente es muy complejo. Yo os tengo que decir, yo no quería asumir FTA, pero claro, yo hablo y confieso muchos chavales y hablo con muchos de ellos, llevo mucha la dirección espiritual de muchísima gente, ¿no? Y claro, veía chicos y chicas con 20 años, con unas heridas, con unas roturas vitales, con unos problemas afectivos, unos problemas de todo tipo, como sabéis vosotros mejor que yo, que dice, un proyecto de futuro en pareja, es fracaso garantizado. Bueno, la estadística actual la sabéis vosotros.
de los que se casan ahora por la iglesia, por lo civil o se juntan, el 80% se separan. Y el 80% de este 80% entre los 5 primeros años. En Cataluña el otro día me dije una estadística que los papás de guarderías, 0 3 años, el 50% de los papás de guarderías ya se han separado. ¿No? El patio está así. Dice, pues entonces yo asumí esa para rehacer estos chavales y darles capacitarles para el amor. Una de las charlas que más he repetido en coles, en curas y en todo es una emergencia educativa, capacitar para el amor. ¿Y cómo rehacer a esta gente que están todos... Pero como no me toca ahora, no la explico. ¿No? Qué pena. Sí, no toca. Espera, que me he quedado aquí, sí. Pues ahora vendría una serie de principios, ¿no? Entonces, la doctrina social de la Iglesia en el ámbito público, el libro de instrucciones, que serían los 10 mandamientos en la vida personal, en la vida social, ha puesto más que 10 mandamientos, una serie de principios. Aquí solo voy a explicar el primero, ¿no? Que es la persona humana y su dignidad, ¿no? Entender en qué se basa la dignidad humana. Lo haré muy por encima, ¿no? Que primera idea, somos a imagen de Dios, ¿no? Y este es el gran primer principio de la doctrina social de la Iglesia. Botoncito. ¿Vale? Y entonces, en esa dignidad, ¿no? Pues pongo aquí, ¿no? Es el centro, el sujeto, el fundamento, el fin de toda nuestra actividad. O sea, no somos, todo nuestro trabajo público es porque trabajamos con personas que son el sujeto, el centro y el fundamento de toda mi actividad. No soy yo el centro. Y este es el principio original y originante. Imágenes de Dios viva y que merecen un respeto absoluto, cuya verdad y dignidad es ser amado por sí mismo y cuya vocación es la de amar, ¿no? Y si no, es imposible que sean felices, ¿no? Aquí el deber de la Iglesia de educar en este camino. Hay una distinción muy interesante de un último documento de la Iglesia, del dicasterio de la fe, sobre la dignidad humana, que es muy interesante, ¿no? Y atentados contra la dignidad, y distinguen entre la dignidad ontológica, que es todos poseemos la misma dignidad fundamental, somos humanos, ¿no? Un valor absoluto, pero la dignidad moral. La dignidad moral, la ontológica es la que tenemos por ser creados por Dios, que no hay que olvidarlo, quien crea nuestra alma no es los papás, es Dios que crea nuestra alma, la infunde en el momento de nuestra concepción y hace una alianza de amor con nosotros, cuya verdad es que se vincula, nos sostiene y nos ofrece su intimidad y nos llama a la participación de la vida divina con Él en el cielo por toda la eternidad. Eso es un ser humano. El día que miréis un ser humano así, la actitud, es el libro de los 4 amores de Lewis, cuando habla del amor trascendente, dice, la actitud que nace en el corazón, cuando has entendido lo que es un ser humano, es el estupor. Hasta que no veamos con estupor cualquier ser humano, quiere decir que tenemos la mirada estropeada. Después está la dignidad moral, que es fruto del ejercicio de nuestra dignidad. Dicen en latín, operari sequitur, ¿no? Que el obrar sigue al ser. Por lo tanto, si estamos hechos para amar, pues nuestra actuación tiene que ser como una concreción del amor. Cuando no vivimos coherentemente, de alguna manera podemos perder nuestra dignidad moral. Y cuando vivimos coherentemente, hacemos crecer nuestra dignidad moral. Decimos que hay gente que es impresentable, total, y lo hay, y muchos, ¿no? Y dices, no es que haya perdido la dignidad ontológica, pero la dignidad moral la ha perdido de verdad, ¿no? Pues esta, de alguna manera, es el obrar conforme a aquello que somos. Después hay la dignidad social, que son todo ese conjunto de ámbito vital en la cual debo vivir para poderme realizar en plenitud. Por ejemplo, un hogar digno. Hoy en día yo estoy detrás del cardenal Omeya, en Cáritas yo soy el segundo de aborto, ¿vale? Llevo toda pastoral social y también Cáritas. Y entonces, pues en Cáritas, ahí tenemos muchos estudios, que hay muchas familias, pero montonazos, que viven en una habitación de realquiler
que no les dejan derecho a cocina ni a mesa, tienen que ir a comedores públicos, ¿no? Que viven los papás con 2 hijos y todo el día en la habitación. Y así viven, ¿no? Dices, ¿esto es la dignidad social? Digo, pues no. Eso es injusto, que vivan así. Pues esa es la dignidad social, es montar la estructura de la sociedad de tal manera que uno encuentre un ámbito, unas condiciones sociales necesarias para poder desarrollar la verdad de mi ser, ¿no? Ejercer mi libertad, programar mi futuro, ¿no? Cosa que hay mucha gente hoy en día que vive unas condiciones, ¿no? Y la última es la dignidad existencial, que a lo mejor puedo vivir en una casa de 500 metros cuadrados con jardín y con piscina, pero tener un padre hiperviolento, una madre obsesiva, y entonces ese chaval va a ser, o esa chica va a crecer con unos problemas de afectividad espectaculares que va a ser cliente vuestro el resto de su vida, ¿no? ¿Por qué? Porque la dignidad existencial no la tiene, porque no le tratan con cariño, porque no están por ella, porque no le dan lo que necesita, o más de lo que necesita, y esa es la dignidad existencial, ¿no? Que también, pues, hay mucha gente que vive en situaciones así, ¿no? Y hay un tema que es el problema de libertad y conciencia, ¿no? Que los signos, dice el concilio, más eminentes de nuestra imagen de Dios es la libertad y la conciencia. Eso nadie puede ir contra nuestra libertad. No nos pueden obligar a vivir en contra de nuestras convicciones, ¿no? Y hay que, la conciencia, tenemos que entrar en la conciencia de la gente con un respeto absoluto, ¿no? Hay gente que hoy en día estamos con sistemas educativos que te niegan la libertad, te imponen un corsé y además te obligan a vivir en contra de tu conciencia. En muchos ámbitos sanitarios les obligan a vivir contra su conciencia. En muchos ámbitos del derecho, el mundo de la mentira está al orden del día, ¿no? Y dices, oiga, que yo no quiero mentir, ¿no? Pero es que entonces no ganarás el proceso. Digo, pues, ¿eh? Y dices, pues es lo que hay, ¿no? Y entonces hay una idea que es muy importante, que es preguntar a qué es lo que hace libre la libertad. Ciegas. Escoge a la luz de la verdad. La verdad os hará libres. Por eso, si esa imagen nuestra, que es la libertad, la expresión más bonita de nuestra imagen de Dios, la libertad tiene derechos porque tiene un deber. Decía el cardenal Newman en ese brindis al duque de Norfolk. Dice, porque tiene el deber de obedecer la verdad. Y lo que hace libre la libertad es la verdad os hará libre. Por eso Cristo, que es la verdad plena del ser humano, es quien más libre nos hará. Cuanto más libres, pero la libertad está finalizada. Hemos dicho que somos individuales y sociales. ¿Cuál es el fin de la libertad? Pues el fin de la libertad es el amor. Estamos hechos para amar. Por eso solo me realizo en plenitud cuando mi vida es una expresión constante de amor a Dios y a los demás, ¿no? Y por lo tanto, entender esta trilogía, la verdad, que fundamenta la libertad y que guía el amor, es para mí la tesis más importante para montar un mundo sanote, vital, mental, familiar y culturalmente, ¿no? Y cuando le quitas el libro de instrucciones y le pones otro libro de instrucciones a la lavadora y le pones el de un lavaplatos, ¿qué va a pasar? Que se van a romper todos los platos y se va a estropear más la lavadora. Y la cultura que tenemos, ¿no? Pues es una cultura que ha puesto un libro de instrucciones que no es el nuestro. Y entonces, ¿qué pasa? Que vamos estropeando las personas, los chavales, las familias, la economía, la política, lo vamos estropeando todo, porque no responde al verdadero libro de instrucciones, ¿no? Y por eso es tan importante este libro de instrucciones. Vuelvo para atrás. Y entonces, de estos principios, ¿qué aporta la fe? Entonces, primera idea, ¿no? Pues el verdadero libro de instrucciones. Es un chollo, ¿no? O sea, lo que da la Iglesia al mundo, si el mundo entendiera que te estoy dando una verdad que no me he inventado, sino que quien me ha creado, el ingeniero divino que nos ha enseñado, nos ha diseñado, nos ha revelado quiénes somos, ¿no? Gaudium et Spes 22. Cuando Cristo revela a Dios a los hombres, no solo revela quién es Dios, sino que nos revela quiénes somos nosotros. Es la frase que más repitió Juan Pablo II, que yo pienso que la puso él en el concilio, ¿no? Pero,
Y por lo tanto, frases que tenía aquí en negrita, ¿no? De Pablo VI. Sin Dios no puede menos de organizar el mundo contra el hombre, ¿no? Juan Pablo II. Un mundo sin referencia a Cristo es un mundo que antes o después termina por estar en contra del hombre. Cuando describe en Eclesia en Europa, ¿cómo es Europa? Que dice, es un continente sin esperanza. Dice, ¿por qué se ha oscurecido? Por el miedo a afrontar el futuro. Y fijaos aquí, ¿no? Dice, manifestado en el vacío interior y en la pérdida de sentido de la vida de muchos ciudadanos, ¿no? El descenso de natalidad, la disminución de las vocaciones, otro, ¿no? La fragmentación de la existencia que lleva a la soledad, las divisiones, las crisis, los conflictos. Dices, todo esto es lo que visitáis vosotros. ¿Eh? Y que tenéis que ayudar vosotros. Pero es fruto de la cultura, el decaimiento creciente de la solidaridad. Y sigue, en el fondo, diciendo, no es el hombre el que hace a Dios, sino que es Dios quien hace al hombre. Dice, en la pérdida de la raíz, en la raíz de la pérdida de la esperanza, está el intento de hacer prevalecer una antropología sin Dios y sin Cristo, ¿no? Y por tanto, y acaba diciendo, ¿no?, que todo esto lleva a lo que se puede llamar una cultura de la muerte. Eso es lo que estamos haciendo, el aborto, la eutanasia, ¿no?, la fecundación in vitro. Miras la de muertes, donde hay millones y millones de seres humanos cuya vida, te digo, que me es indiferente y además no te dejo existir, es incalculable, ¿no? Y Francisco, ¿no?, habla del objeto de Descartes. Lo dejo aquí. ¿Cómo se relaciona lo humano y lo divino? Porque entonces uno puede decir, entonces para ser un buen terapeuta tengo que ser católico, ¿no? Dices, entonces hay lo natural y lo divino. ¿Cómo se relaciona? Pues la Iglesia enseña que esa relación le pone 4 notas siguiendo cómo se une la naturaleza humana y divina de Cristo. Lo dice en latín, pero lo he traducido sin confusión. Lo que es humano es humano. O sea, ¿cuál es la terapia que funciona para una persona que tenga una adicción? ¿No? Pues funciona como funciona, que es desengancharse de la adicción, requiere tiempo, requiere no sé qué, y vosotros lo sabéis, ¿no? Pues ilusionarle por algo más positivo y además pues quitarle la tentación de cerca y que ir desconectando las neuronas de esa adicción que ha tenido. Por lo tanto, tiene su ámbito, lo natural, sin confusión. Lo que es natural y lo que es divino, sin división. Pero resulta que en lo humano, donde está lo humano, también está lo divino. Pero no se confunden, pero tampoco están fuera uno del otro. Sin mutación, lo humano sigue siendo humano y lo divino sigue siendo divino, la gracia, pero sin separación. ¿Vale? Esta es la nota. Quieren decir que intentar hacer un humano sin Dios le falta algo que lo humano reclama, que es Dios, porque está creado por Dios y llamado a participar de la vida de Dios para ser plenamente humano. Por lo tanto, si haces un humano sin Dios, es un humano que se deshumaniza, porque le falta algo que está inscrito en su humanidad, ¿no? Y entonces, es verdad que pongo aquí la autonomía de las realidades creadas, ¿no?, que podéis vosotros desarrollar vuestra ciencia terapéutica o el coaching con unas leyes que sabéis cómo reacciona la gente, los afectos, no sé qué, pero hay un ámbito, todo esto dice, ¿no?, que las cosas creadas en la sociedad gozan de propias leyes y valores que tenéis que descubrir, emplear y ordenar, ¿no? Y eso es tremendamente legítimo. Pero pensar que todo esto es al margen de cómo Dios nos ha pensado, no, que esto lo ha creado Dios. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y por lo tanto acaba, ¿no? Dice, la criatura sin el creador desaparece, más aún por el olvido de Dios, la propia criatura queda oscurecida. ¿De acuerdo? Otra cosa que ayuda muchísimo a entender qué aporta la fe es el fin último. Y hay una charla que he dado mucho años pasados, que es la gestión de sentimientos, emociones y así, ¿no? Pero diciendo qué aporta la fe a este mundo, que lo explicaré al final. Y entonces a los matrimonios les digo, a mí me da igual, ¿qué prefieres, tener razón o poner buen rollo? ¿Vale? A mí me da igual. ¿Qué prefieres, tener razón o poner buen rollo? Si lo que quieres es poner buen rollo, pues no seas tozudo en tener buena razón. Pero resulta que tú quieres poner buen rollo, pero es tozudo en tener razón y acabas no poniendo buen rollo. Quiere decir que no tienes claro el fin último. Hasta que no tengas claro lo que quieras, no entenderás lo que tienes que hacer.
Si de verdad lo que quieres es poner buen rollo, no te discutas. Ahora, si no lo tienes claro, y entonces, como decía con esta frase que pongo, como dice uno, quien no sabe dónde va, se sorprenderá dónde llega. ¿Por qué he acabado así? Porque no sabías dónde ibas. Por eso, tener claro el fin último, qué quiero de mi vida, qué quiero de mi trabajo, qué quiero de mi profesor, qué de mi profesión, qué quiero de mi familia, qué quiero de este mundo donde estoy. Si lo tengo claro, sabré cómo dirigirme. Es como un GPS, llévame donde quiera. Digo, pues no te llevará a ningún sitio. Ahora, si tengo claro dónde voy, entonces la fe que nos da el fin último, el ser humano, la santidad, que es la plenitud del amor, ¿no? Esa comunión con Dios y por lo tanto digo, bueno, al menos tengo el GPS me puede llevar hasta allí, ¿no? Pero si no tengo claro el fin último, pues no sabré cómo llevar, ¿de acuerdo? Lo mismo, lo diré después, ¿no? Comprender qué nos permite la fe. Nuestra plenitud se juega en el amor compartido, a imagen de Cristo, que nuestra vocación a santidad es a la plenitud del amor que nos ilumina para descubrir el verdadero significado del amor que tiene en Cristo su modelo, comprender que nuestro destino es el cielo es lo que da sentido a la tierra. ¿Cuánta gente, si pones a Dios, le quitas, dices, oye, ¿por qué sufro yo? Bueno, porque te ha tocado. Y no es injusto. Y si no tiene sentido, ¿qué pasa? Que es absurdo y me desanimo, me desespero. Ahora, si tiene sentido, y por eso Víctor Frankl decía que el hombre, lo propio de lo humano es un ser buscador de sentido. Pero si no entiendo el sentido de las cosas, a mí se me pregunta, ¿no? Y se ha caído el techo y nos morimos todos y vienen vuestros hijos y me preguntan, ¿por qué se ha muerto mi mamá? Dice, porque ha caído el techo y 300 kilos de golpe encima de la cabeza del ser humano no aguanta. Dice, ¿he dado una respuesta verdadera? Digo, sí, biológicamente, total. Pero era la respuesta que buscaba, no. Buscan la respuesta del sentido humano. Y si quitas a Dios, no hay sentido. Y por eso la fe aporta el verdadero sentido de la tierra. Mirar al cielo nos ayuda a entender el sentido de la tierra, ¿no? Y la realidad de un Dios misericordioso, todopoderoso, fiel, nuestro Salvador y Redentor, nos llama a su intimidad, que nos llama a su intimidad, es la verdadera fuente de esperanza. Que tenemos un mundo sin esperanza, y eso sabéis, los problemas que tiene la gente vitales cuando no tiene esperanza. A mí que me llaman mucha gente, padre, le puedo enviar a mi amiga que está a punto de separarse. Yo le digo, ¿ha dicho que se separa? Dice, sí. ¿Y es practicante? Digo, no, no me la envíes. Digo, ¿por qué? Porque como ya no tiene esperanza, no luchará para arreglarlo. Si cree en Dios o está dispuesto a luchar, pues entonces sí le ayudaré. Pero cuando ha perdido la esperanza, no va a luchar y por lo tanto me va a hacer perder el tiempo, lo va a perder ella. Pues ya no, que no venga, ¿no? Total, como no tengo mucho tiempo, pues ayudo a los que quieren dejarse ayudar, ¿no? Y fijaos, pongo aquí un ejemplo, ¿no? Aunque ya voy terminando, un ejemplo que es muy clave. En mi parroquia tenemos el proyecto Raquel, no sé si lo conocéis, de ayudar a chicas que han abortado y maridos y entonces, pues muchas, en la última sesión la hacen siempre conmigo, que procuramos que sea una confesión si puede. Pero muchas veces me encuentro con chicas que una vez que ayudo a psiquiatras y a psicólogos, he pensado que yo lo podría soportar, pero solo he encontrado paz cuando he sentido que Dios me perdonaba. ¿Eh? Pero a pesar del perdón de Dios, digo, bueno, al menos tengo esperanza de poder llegar al cielo, pero muchas no están sanadas su corazón. ¿Por qué? Porque piensan, cuando llegue al cielo y vea a mi pequeño, me va a decir, ¿y por qué no me has acogido en tu corazón? ¿Y por qué no me has aceptado en tu vida? Y eso no se lo quitan de su vida y les hace sufrir y a una vida triste porque no son capaces de salir de ese pozo. Y tú les explicas, Evangelium Vitae, número 99, que dice Juan Pablo II, que esos espejos están en el cielo, y como en el cielo la gente mira con los ojos y el corazón de Dios, tu peque lo que quiere es que llegues al cielo, porque esto es lo que le hace ilusión a Dios. Y cuando llegues al cielo y Dios contento de tenerte allí, y el peque contento, que Dios esté contento que estés allí, tu peque encantado que hayas llegado, te dará un abrazo y te dejará ejercer de madre por toda tu eternidad, y se te ponen todas a llorar, y ese día sana el corazón de verdad. Pero es entender bien el sentido de la vida humana. Eso, si no se lo explicas, es imposible sanar ese corazón. Le puedes dar ayudas de aceptarlo, de resiliencia,
de fortalecer, de convivir y convivir con el mal que tienes, pero no lo puedes sanar del todo. Hay cosas que humanamente no se arreglan más con una correcta visión del ser humano a la luz de Dios que afirma estas verdades de fe. Y eso es clave. Quizás no se lo tengáis que decir vosotros, pero a lo mejor decirme hay una mirada, ¿no? Que es la mirada de fe que te puede ayudar, ¿no? Y si quieres ir a un cura, o mira, yo soy de fe y yo pienso esto, si te sirve para algo, tú misma, ¿no? Pero es la verdad del ser humano. No estoy engañándole, le estoy ofreciendo la verdad plena del ser humano, ¿eh? Y por eso decía, el ejemplo este a mí me ha ayudado muchísimo, ¿no? Otro, ¿qué hace la fe en el ser humano? Pues es el poder transformador de la gracia y los dones del Espíritu Santo, ¿no? Que nos capacitan. Recuerdo un chico que hizo Emaús, ¿no? Y me explicaba, drogadicto, que hay muchas terapias de salir de la droga, que muchas veces ha recaído y ha recaído y ha recaído, y tiene el mono y sobre todo la obsesión por la droga. Y ha intentado luchar, ha perdido todos los trabajos, ha robado a todos sus padres, y a todos los que ha podido, y así una vez y otra, y le sabe mal, pero vuelve, y se intentó suicidar con no sé cuánto de cocaína, al final no murió, le llamó medio inconsciente a un amigo que le coge y le dice, tío, tú te tienes que hacer Emaús. Entonces lo envió a Emaús y me explicaba, meses después, nos explicaba un grupo, dice, mira, yo en Emaús yo no era practicante, no había hecho ni la comunión, estoy bautizado, pero Dios no ha formado parte nunca de mi vida. Aparte, cuando era joven, yendo en moto, llevaba a un amigo mío, tuvimos un accidente y mi amigo se murió del accidente que yo llevaba la moto. Y siempre culpa a Dios porque mi amigo ha muerto. O sea, que no solo no creía en Dios, y además que le reñía por todo lo que había hecho, ¿no? Y entonces nos explicaba, he hecho Emaús y he visto un Dios que no me ha dejado nunca solo y que nunca me ha fallado. Pero lo que me ha impactado es que llevo 3 meses, 6 meses desde que hice Emaús y Dios me quitó la droga de la cabeza. No he tenido ninguna necesidad de comprar, ni de drogarme, ni de buscar. He rehecho mi vida, he rehecho mi trabajo, estoy trabajando y no he tenido ni un día la necesidad de buscar la droga. Y los que sabéis la terapia que necesitáis para poner en orden una pasión súper desordenada, pero la gracia de Dios puede hacer cosas así. Y yo he visto muchos casos de estos en Emaús. Padre, ¿qué me pasó en Emaús y en otras muchas cosas? ¿No? Llevo 6 meses y no me he vuelto a enganchar en esa adicción que tenía, ¿no? Pues eso me lo dicen. Pero después, también en el mundo de la terapia, de educar en la virtud, de capacitarlos para afrontar, hoy en día tenemos un mundo tan flojo, el Paper lo dice, narcisistas, es decir, soberbios y egoístas, y flojos. Son el blandiblue. Ese es el patio que tenéis. Tendréis trabajo toda la vida y más, ¿no? Porque el patio que tenéis es que no aguantan nada, enseguida se hunden, depresivos, miedos, inseguridades, ¿no? Obsesivos, ¿no? Heridos, todo lo que queráis y más, ¿no? Entonces tengo un amigo psiquiatra que siempre que envío a alguien, digo, ¿qué te ha dicho? Un TOC, ¿verdad? Y dice, sí, todos tienen el TOC, ¿no? Pero es que es verdad, es que está todo el mundo así, ¿no? Me hace mucha gracia, ¿no? Pero, y entonces, digo, ¿qué hace ¿qué hacen las virtudes teologales, los dones del Espíritu Santo y la gracia en todo ese proceso, podríamos decir, terapéutico de forjar esas virtudes que nos capaciten para amar de verdad? Y pongo un caso de la paciencia. La paciencia, en clase lo explicaba, tiene como 3 ámbitos. La paciencia con uno mismo. ¿Por qué me desanimo tan a menudo? ¿No? Ese que juega tenis y falla, tira la raqueta y se enfada, ¿no? Dice, el problema que tiene este tío es una falta de humildad de no conocer que es un mal jugador de tenis, punto, ¿no? Y por eso se enfada. Pero como no se acepta a sí mismo, entonces intenta, pero como va perdiendo siempre, siempre enfada. Y llega un momento que deja de jugar a tenis, ¿no? Estoy me reta y siempre pierdo con él, ¿no? Y dices, bueno, pues hay gente que se desespera y tira la toalla. ¿Cómo puedo tener paciencia conmigo, con un defecto que llevo enraizado de años, para no tirar la toalla cuando he comprobado que yo no puedo, que no le podré ganar nunca, ¿no? Pues entonces solo hay una virtud que me hace capaz de vencer esto, que es, no, la humildad es aceptar que no le voy a vencer nunca,
pero el que le pueda ganar, que él pueda salir de ese defecto, de esa adicción, de ese vicio que tengo, de ese problema, bueno, la aceptación me hace un gran estoico, ¿de acuerdo? Pero no me hace feliz, me hace un gran resignado. Pero cuando persevero y no venzo, llega un momento que tiro la toalla. ¿Cuál es la virtud que falta para que nunca tire la toalla? La esperanza teologal. La esperanza teologal, que Dios me puede cambiar cuando quiera. Y eso me hace incombustible. No, a él no. Tú no ves. Pero entonces dice, la esperanza teologal me hace incombustible en la paciencia. En la paciencia con los demás, que tenemos que tener paciencia, todos sus defectos y de todas sus, podríamos decir, debilidades, ¿vale? Y limitaciones, ¿no? Hay que tener paciencia infinita. ¿Cómo puedo tener paciencia con un vecino que pone la música a tope, ¿no? Y cada día, y se lo digo, encima la pone más a tope? Dices, ¿cómo puedo aguantar a un tío así? Dices, hombre, me puedo resignar, ¿no? Aguantar, pero acabaré pensando que soy un gran resignado, ¿no? Pero hay una virtud que es la caridad teologal, como San Esteban, que le matan a pedradas y no piensa qué injusto, cuánto me duele, verás cómo engancho una piedra, sino que piensa, dice, pobres lo que se van a perder el cielo. Y lo último que dice San Esteban es, Señor, no les tengas en cuenta este delito. Diciendo, sufre por esos chavales que se van a perder el cielo. Pues yo no quiero que se lo pierdan. Y no sufre ninguna amargura en el corazón. La caridad teologal. Y la paciencia con las cosas que no hay cobertura, no podemos no sé qué, y que ahora se me ha gastado la batería, el mando de la tele, que ahora no va. Hoy en día, a alguien se le para en las pilas del mando de la tele y levantarse 3 metros para cambiar el canal con el dedo es un ejercicio hiperheroico, es imposible. En la generación que tenemos hoy en día, es imposible, es peor que subir al Everest, ¿no? Es increíble, no son capaces de hacer eso y se ponen con el mando de la tele o con la rata antes que le dábamos golpes o a la tele que le dábamos golpes. Dice, la gente no puede. Pues claro, ¿cuál es la virtud que me hará aceptar esto sin resignación? Pues es la fe teologal. Dios lo dispone todo para nuestro bien. Por lo tanto, ahora, si Dios lo dispone así, que se acabe la pila y que deje de ver la tele o que me levante, le digo, pues Señor, si tú lo quieres, yo también lo quiero, es un acto de amor. Punto final. La paciencia pasada por la esperanza, por la caridad teologal y por la fe, no ha hecho que solo que sea muchísimo más paciente, sino que ha convertido la paciencia en la caridad puesta en práctica y siempre alegre. He dejado de ser un gran resignado. ¿Lo habéis entendido? Por eso la fe, la vida de fe, yo digo, transfigura todo el proceso terapéutico educativo de la gente, porque le hace ver con ojos nuevos la verdad del ser humano, que eso es lo que ofrezco. El último punto que me ha alargado, ¿no? ¿Y qué aporta la fe en esa gestión de la afectividad, ¿no? Todos lo sabéis mejor que yo, que hay que calibrar bien los sentimientos, conocerlos bien, calibrarlos, qué quiero hacer yo con mis sentimientos, pero ¿qué me permite la fe? Ver las cosas con mayor objetividad, porque veo con los ojos de Dios. Y por lo tanto veo las cosas con mucha mayor objetividad, ¿no? En la virtud de la sabiduría, el don de la sabiduría. ¿Qué hace la oración? Pues es el hábito de parar, de pensar cómo son nuestros sentimientos y emociones y verlos con los ojos de Dios. Y ahora dice, pues tío, tranqui, que no pasa nada, ¿no? Y me cambiará el corazón. ¿Qué hará la confianza en Dios y en su misericordia? Dices, pues sentirnos perdonados, sentidos amados, ¿no? Y por lo tanto, eso hará que me voy a dormir, todo el mundo se va a dormir, los que son practicantes y llevan dirección espiritual, siempre es como pasar factura, ¿no? ¿Cómo le voy a decir al cura que he vuelto a fallar en este propósito y en el otro? Entonces ya no vienen, claro, y por la noche hago examen de conciencia, ¿y cómo acaba la gente? Desanimada, frustrada, porque como no conseguimos casi nunca vencer en nuestros propósitos, entonces acabamos todos entonces nos vamos a dormir tristes. Digo, claro, porque no te miras bien, porque Dios no está enfadado contigo, Dios te está diciendo, que te quiero igual, y si lo entiendes,
al final le digo, ¿tú todavía me quieres así? Pues gracias, Dios mío. Y me voy a dormir encantado de la vida, que siendo un impresentable Dios me quiera. Y por lo tanto, otra vez, siempre contento, porque me siento querido y no me siento reñido, ni me paso factura a mí mismo, que eso machaca a la gente de papás y mamás machacaos, porque todo es la culpa mía y que no he sido capaz y que lo he hecho todo yo, en fin, ¿no? Después la fe nos ayudará a entender cuál es el verdadero fin último, qué quiero hacer con mi vida y si mis reacciones me llevan al fin último o no. Por lo tanto, podré calibrar bien si mis reacciones son proporcionadas o no para guiar mi vida y a ver qué quiero hacer con ella. Pero la última y acabo, ¿no? Yo digo, hay muchas reacciones que son las que vosotros más trabajáis, miedos, angustias, tristezas, dedo, ¿eh? Angustias, desesperaciones, ¿no? Desesperanza, desánimos, iras, ¿no? Gente muy iracunda, pues todo esto hay que educarlo, ¿no? ¿Cómo yo lo hago? Y les explico a la gente que trato, pues para un poco que gestione bien estos sentimientos, aparte de entrenarles, ¿no? Y ayudarles con las técnicas propias de la adicción espiritual de forjar las virtudes, ¿no? Pero les digo, pero a mí la F me ayuda, ¿no? Pues que cuando me enfado o estoy triste o tengo miedo, a veces he estado en parroquias donde vivía solo, parroquias muy grandes y oía ruidos de todo, y entonces pienso, entraba alguien en casa y si me pegan y no podés salir, entonces te rayas y dice, aquí no duerme ni su padre. Entonces yo me ponía de rodillas, me ponía delante de la cruz que tenía en la cama, le decía, señor, ¿qué tú podrías evitar que entren? Y dice, pues claro que puede, lo puede todo. ¿Y es que podrías desanimarles que si entran, que no me peguen? Y pues mira, ¿sabes qué? Te lo dejo aquí, tú me lo gestionas, que me voy a dormir, que mañana tengo que trabajar. Y me lo gestionas tú. Entonces le pongo a él que me lo gestione y me voy a dormir, ¿no? Y entonces así se me quitaba el miedo, me lo gestiona él, porque voy a tener que tener miedo, ¿no? Porque manda Dios, lo lleva todo. Y entonces pienso, y cuando estoy triste o desanimado, le miro y pienso, me veo al Señor y a la Virgen que me miran y que se cachondean de mí, me están diciendo, tío, ¿no te das cuenta que estás haciendo el ridículo total? Porque estamos aquí que te queremos y que no te enfades, que tampoco está para tanto. Y entonces, cuando no tienes mucha soberbia y mucho amor propio, te pones a reír con ellos pensando que estás haciendo el ridículo total y entonces se te pasa todo el mal humor y me dura 3 segundos. Al principio me duraba media hora, ¿no? Pero ahora lo hago en tiempo real y entonces, claro, te puedes enfadar porque alguien te ha dicho algo que te sientes súper herido y miro al Señor, pienso que se cachondea y le digo, entendido, ¿no? Que estoy haciendo el ridículo, enfadado. ¿A qué le voy a responder mal a esa persona? ¿No? Y entonces eso me ayuda a entender que, ¿qué hago yo? Enfadado. Y entonces, punto final, siempre alegre. Que haces personalidades maduras, estables, firmes, íntegras, que es otro planteamiento vital, capaces de afrontar el futuro con éxito. Y termino aquí.